Bienvenidos a este nuevo tutorial. En el video anterior te mostré cómo hice la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Hoy te enseñaré cómo crear la pantaloneta de este kit. Para este video el procedimiento es muy sencillo. Como en el anterior video comenzaremos creando un trazo, teniéndolo seleccionado, iremos a Objeto, Repetir y Espejo. Recuerden siempre crear estas plantillas con estas herramientas de espejo, facilita bastante el flujo de trabajo. Dentro de la herramienta espejo realizaremos la base de nuestra plantilla. Como podrás ver, todo lo que hago al lado izquierdo automáticamente lo repite en el lado derecho. Con la herramienta pluma voy a crear la base de la pantaloneta de esta manera. Y ajustamos las proporciones según la estética que estamos buscando. Voy a duplicar y a ajustar la pretina para simular el elástico. También voy a subir el tiro de la pantaloneta ya que veo que me quedó muy abajo. Para la parte trasera haré un trazo de este punto a la mitad de la pantaloneta. Recuerden que la parte de la cintura en la pantaloneta debe verse más cerrado de lo normal. Esto es resultado del elástico en la pretina. Así que moveré estos puntos con la selección directa y los llevaré un poco hacia adentro. Con la herramienta de curva tomaré la línea del ancho de la pierna y daré un poco de curva para dar este efecto. Muy bien. Haremos también algunos detalles ajustando la curva en el largo de la pantaloneta. Nos acercamos a estos puntos y haremos algunas modificaciones para que la pretina tome una forma más realista. Con la selección directa tomaré toda la línea lateral. Copio y pego con control F en el mismo sitio. Quiero hacer una pieza delgada en los laterales, así que voy a mover esa línea que pegué hacia adentro de la pantaloneta. Para crear la parte trasera, selecciono de nuevo la pluma y haré un trazo de esta parte de lado a lado, ajustando sus curvas y suavizando sus puntos de ancla. Seleccionamos el trazo de la pretina y manteniendo presionado Alt voy arrastrándolo hasta este punto donde quiero que se duplique. Voy a repetir este paso 2 veces más para dar una apariencia más realista en la pretina. Selecciono los 3 trazos que hicimos y en la edición de trazo los convertiré en costuras de esta manera. Para darle un poco más de realismo, seleccionamos la pluma y hacemos estos trazos, pero esta vez con un poco de distorsión con la herramienta de anchura. Voy a hacer diferentes copias de este trazo utilizando la tecla Alt como lo expliqué anteriormente. Veo que quedaron un poco delgadas, así que las selecciono todas y les daré un punto más de grosor al trazo. Con la herramienta anchura pasaré por algunas partes de los trazos para dar un poco de distorsión y de contraste de línea como lo hicimos en el video anterior. Para las costuras de ancho de pierna tomaremos el trazo y lo duplicaremos hacia arriba. Selecciono ese trazo y con el cuentagotas doy clic sobre una de las costuras ya creadas. Esto hará que copie sus atributos. Voy a crear trazos al borde de la pretina para simular las arrugas del resorte.
Y haré lo mismo pero en la parte de atrás de la pretina y voy a agregar unas líneas más que hacen falta. También haré algunos trazos enfrente para simular las arrugas y una en el medio junto con su costura. El siguiente paso será crear las sombras para agregar más realismo. Al igual que en el video anterior, voy a simular que el punto de luz está en la parte superior. Y como detalle final voy a agregar el cordón en la pretina. Debe tener en cuenta que todos los objetos deben estar en sus capas correspondientes. Si no sabes cómo hacerlo, mira el video anterior. Para darle color a esta plantilla debemos crear primero los objetos por individual. Seleccionamos toda la capa de trazo, copiamos y pegamos con control F, pero en la capa de color. Las demás capas las bloqueamos. Creamos un cuadro con cualquier color en la parte de atrás de la plantilla. Seleccionamos todo y vamos a dar en dividir. Desagrupamos y vamos a eliminar las piezas faltantes que no necesitamos. Ahora solo necesitamos pintar cada pieza según el referente que escogimos. Y así logramos crear este kit de fútbol del FC Barcelona. Si llegaste a este punto del video, te voy a dar un código de regalo para que puedas descargar este kit en formato vectorial y totalmente editable. Solo debes dirigirte a nuestro sitio web. Allí dar clic en la pestaña de plantillas vectoriales y agregar al carrito este producto. Luego te vas a dirigir al carrito y darás clic en Checkout. Ahora llena los datos que te pide el sitio. Escribe en esta parte el código que te dejo en la pantalla. Dale en aplicar y completa la orden. Dirígete a la bandeja de entrada. Allí encontrarás dos correos. Uno es la orden de compra y el otro el link de descarga. Eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y déjame en los comentarios qué te pareció este tutorial. Y no te pierdas de la tercera parte de este video porque te mostraré cómo hacer este kit del FC Barcelona en un mockup realista en Photoshop.